Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy, en este martes 16 de junio, leemos del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 29. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías el tisbita en estos términos: baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor: has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso así habla el Señor: en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, así lamerá también tu sangre. Ahab respondió a Elías: me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Queridos amigos, qué interesante es el accionar de Dios. Pendere ya poajina Ahab, peando y por ahí. Queridos amigos, esto es para nosotros una gran enseñanza, porque ñandé continuamente yacu ejina de esta misma manera. Bareten barete, ¿verdad? Así entonces Ahab va, le hace matar, o sea, acepta que su propia mujer, Jezabel, lo haga matar a Nabot, porque Nabot le dice: esto no me pertenece a mí, sino que esto pertenece al pueblo. Esto es de la res pública, cosas del pueblo, quiere decir res pública. Y así entonces, queridos amigos, también nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor le envía y le dice a Elías, porque en este momento ese sinvergüenza incluso se va y se está apropiando de algo que no le pertenece. Y por eso es que Ahab responde, pero aquí de mala manera. Posible, me ha sorprendido, enemigo mío, porque le dice la verdad. Porque ñandeyara y eliaberejota ereta, pero ya poajina, peana y ponay. Y encima, queridos amigos, yo atraeré la desgracia sobre ti, le dice. Barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres de Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Agías, porque has probado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Queridos amigos, esto es muy importante también, porque nuestro accionar no es que simplemente mancha mi nombre o de esa familia pequeña, sino que también, queridos amigos, hace que la misma sociedad se sienta con consecuencias negativas por nuestras mismas acciones negativas. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.